Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como son los fines del Estado peruano, ¿no? Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, vamos a iniciar, ¿no?, el día de hoy viendo esas imágenes y haciéndonos la pregunta, ¿no? ¿En cuál de esas imágenes es que no interviene el Estado peruano? ¿En cuál de esas imágenes es el que no tiene injerencia el Estado peruano? ¿No? Tenemos, por un lado, el ámbito de la agricultura, los viajes, embarazos, educación, compras en supermercados, los matrimonios, ¿no? Entonces, iniciaremos haciéndonos esa pregunta. ¿En alguna de esas imágenes el Estado peruano deja de tener injerencia? La pregunta es no. ¿No? El Estado peruano tiene injerencia sobre toda la normativa que regula a nivel de país, ¿correcto? Por tanto, desde que nacemos, ¿no?, las funciones del Estado peruano están presentes en cada uno de nosotros. Desde que la persona, pues, nace, ¿no?, el Estado peruano ya está interviniendo, ¿no?, incluso en el tema de, por ejemplo, salud pública, ¿no? Tenemos hoy en día la coyuntura, pues, de las compras, ¿no? Recordemos que durante muchos meses el Estado ha venido, pues, cambiando, por ejemplo, los días de compra, los horarios de compra, el tema de los viajes, ¿no?, que recién hoy se están aperturando a nivel internacional, el tema, pues, del agro, de educación también, ¿no? Que, dicho sea de paso, el presidente ayer, por ejemplo, indicó que a partir del otro año, por ejemplo, las clases van a ser presenciales ya, ¿no? Entonces, como vemos, el Estado peruano tiene mucha injerencia dentro del desarrollo de todas nuestras actividades, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es el Estado? ¿No? Vamos a partir de esa premisa ahora. ¿Qué es el Estado? El Estado establece el marco jurídico, ¿no?, que va a regular todas nuestras actividades. Llamémosle actividades económicas, también empresariales, profesionales o personales, y nos presta servicios que la sociedad considera valiosos o esenciales. En ese punto, ¿no?, también podemos decir que el Estado puede definirse como la sociedad políticamente organizada, ¿no?, que ejerce poder soberano respecto de un territorio determinado. Ahora bien, el Estado peruano está compuesto por ¿qué? ¿No? Está compuesto por la población, ¿no?, que son claramente todos los habitantes del territorio donde encontramos, pues, esta diversidad tan rica, ¿no?, que hay en nuestro país, ¿no?, que es esa diversidad étnica, esa diversidad religiosa, esa diversidad cultural, ¿no? Tenemos también el territorio, ¿no?, que es el espacio físico donde habita la población y claramente se ejerce el poder del Estado, ¿no? Y tenemos también el poder o soberanía, ¿no?, que es la capacidad del Estado de organizar a la población, el territorio e imponer también sus decisiones. Hemos estado sujetos en estos últimos meses justamente a estas normas, a estos decretos supremos, a estos decretos de urgencia, donde el Estado, pues, ha venido regulando incluso el libre tránsito de la ciudadanía dentro del territorio nacional, ¿no? Bien, tenemos, pues, la estructura del Estado, ¿no? Tenemos que el Estado peruano se compone, pues, de todos esos componentes que vemos en ese organigrama. Por un lado, tenemos los poderes del Estado, que ya sabemos que tenemos el legislativo, el judicial y el ejecutivo, ¿no? Tenemos los organismos que son constitucionalmente autónomos también, y tenemos los gobiernos regionales o locales, ¿no? En ese punto, debemos de saber que el poder legislativo, pues, es el encargado de aprobar, de modificar, de derogar las leyes, ¿no? Está compuesto por 130 congresistas y está representado claramente por el Congreso, ¿no? Ellos también tienen la función de designar al contralor, al defensor del pueblo y a los miembros del tribunal. Bien, y ahora diremos, ¿y cuál es la importancia para el ciudadano en esta parte del poder legislativo? Bueno, pues ellos, al ser los encargados justamente de aprobar, modificar y derogar las leyes, claramente afectan al ciudadano, ¿no? Hoy por hoy, el día de hoy justamente, a las 5 de la tarde, en el Congreso se va a debatir el libre acceso del 100% de la AFP, por ejemplo.
Ahora, el que se apruebe o no va a cambiar de una forma rotunda tanto el sistema financiero como también el ingreso de los peruanos, ¿no? Entonces, no es poca cosa, pues, la función que realiza el poder legislativo dentro de esta estructura del Estado peruano. Por otro lado, también tenemos el Poder Judicial, ¿no? Que es el encargado de esta resolución o la solución de conflictos de orden jurídico, ¿no? Que también esta resolución de conflictos se hace a nivel definitivo, ¿no? Pero para esta resolución de conflictos justamente hacen uso de la Constitución, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos también el Poder Ejecutivo, ¿no? Que es el encargado, pues, de revisar el presupuesto público, dirigir las políticas generales de gobierno, implementar y reglamentar también leyes, ¿no? Ahora, el Estado peruano, ¿no? En este sentido, eh, se organiza, ¿no? Se organiza según el principio de separación de poderes, ¿no? Justamente por eso se dan estos tres poderes, ¿no? Lo cual evita, pues, la concentración absoluta del poder, ¿no? Y va a garantizar la libertad de los ciudadanos. Ahora bien, vamos a ver, ¿no? Posteriormente, cómo es que el Estado influye justamente, ¿no? Dentro de las contrataciones del Estado, valga la redundancia, ¿no? Entonces tenemos aquí los gobiernos también regionales, los gobiernos locales, ¿no? Y los organismos que ya hemos mencionado. Ahora bien, como ya les decía, la estructura del Estado peruano se divide justamente en estas tres partes o en esta separación de poderes, ¿no? Donde se tiene pues el poder ejecutivo, que está pues integrado por el presidente, el Consejo de Ministros, el vicepresidente, tenemos el poder legislativo, integrado por el Congreso, ¿no? Donde se aprueban leyes, y la administración de justicia, que está dada por el Poder Judicial y abarca pues la Corte Suprema, las Cortes Superiores, los juzgados, etc. Bien, hablando de los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Si bien es cierto, forman parte de esta estructura del Estado peruano, son, su mismo nombre lo dice, organismos autónomos, que no dependen de ninguno de los poderes del Estado, ¿no? Y esos son los que a continuación tenemos, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público, el Banco Central de Reserva, la OMPE, etcétera, ¿no? Tenemos varias instituciones que no forman parte, ¿no? De los poderes del Estado, sin embargo, al momento de realizar pues estas contrataciones públicas, sí canalizan, ¿no? Mediante el OCE este tipo de contrataciones. Tenemos allí que estos organismos que son constitucionalmente autónomos están pues regidos dentro de la Constitución, ¿no? Estos organismos no se crean porque uno quiere crearlos, sino que están establecidos dentro de la Constitución, ¿no? Vemos allí, ¿no? La norma que los rige, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver la relación justamente de estos organismos, ¿no? Del Estado con la afectación dentro de la ciudadanía y la relación que tiene también con las contrataciones mismas, ¿no? Desde que nacemos, ¿no? La persona automáticamente necesita ¿qué? Inscribirse a RENIEC, con el fin, ¿no? De tener pues esta identificación, esta identidad, ¿no? Tener pues ese derecho, ¿no? Que tenemos dentro del país de tener un nombre, un apellido y una identificación. Entonces, desde que nacemos, ya el Estado está interviniendo, ¿no? Incluso desde que la mamá está embarazada, ¿no? El Estado pues provee estas políticas de salud también, donde la madre pues tiene esa facilidad de hacerse ver en el sector público, ¿no? En estos hospitales del CIS, de salud, ¿no? Del MINSA, ¿no? Bien. El Poder Ejecutivo, ¿no? Establece políticas educativas, ¿no? Estamos ya casi terminando el año, ¿no? Faltan muy pocos meses. Y por ejemplo, ¿no? Según los que también les comentaba, el día de ayer el presidente pues manifestó de que están alistando ese eventual retorno a clases. Ahora, ¿quién establece eso? ¿No? ¿Quién dice eso? ¿Quién indica que así se va a dar realmente las clases? El Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación, pues, claramente pertenece, ¿no? A este ámbito de los ministerios, lo cual está regido por el Poder Ejecutivo, ¿no?
Los gobiernos regionales, ¿no? Que son los encargados también, tienen parte también ciertas labores, ¿no? Promueven el desarrollo y la economía regional, ¿no? Fomentan las inversiones, las actividades, los servicios públicos, ¿no? Que son claramente de responsabilidad nacional también. Los gobiernos regionales no trabajan solos, eso lo sabemos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Para el establecimiento de estos hospitales de campaña, ¿no? Debieron claramente, pues, trabajar también de la mano con el Estado, ¿no? Con el Poder Ejecutivo también, ¿no? Los gobiernos locales, por ejemplo, en el tema de recojo de residuos, en el recojo de basura, ¿no? Y son entidades básicas de la organización territorial del Estado, ¿no? Ellos promueven el desarrollo de la economía a nivel local, ¿no? Y la prestación de los servicios públicos de responsabilidad, ¿no? Claramente en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Ahora, nos preguntamos, ¿no? Hemos hablado de gobiernos locales, gobiernos regionales, hemos hablado de ministerios, hemos hablado también de organismos autónomos. Bueno, pues todos ellos, ¿no? Si bien es cierto son autónomos y pertenecen también al gobierno, van a estar dentro de ese ámbito de aplicación de las contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, tenemos que, en este punto, el Estado peruano, ¿no? Necesita de esa mano de obra y necesita realizar justamente estas contrataciones públicas, ¿no? Entonces, en este punto, la contratación pública es una figura, ¿no? Que se encuentra incorporada en el ordenamiento normativo peruano, ¿no? Conforme a los procedimientos que establece la Constitución, ¿no? Entonces tenemos que allí que si bien es cierto, el Estado peruano pues va a requerir hacer obras, va a requerir servicios, ¿no? Justamente para que se hagan este tipo de obras y este tipo de contrataciones públicas, va a requerir justamente de los fondos públicos, ¿no? Esos que vienen pues de nuestros impuestos. Por eso es que se cuestiona tanto cuando vemos pues este tipo de, eh, a veces procedimientos, ¿no? Que deberían entrar y ser regulados por norma, ¿no? Por contratación pública, por concurso público, vemos que muchas veces son dirigidos a dedo, ¿no? Lo comúnmente, lo criollamente dirigidos a dedo, y nos causa pues cierto nivel de indignación, ¿no? Porque es nuestro dinero, es el dinero de todos los ciudadanos, es el dinero de todos los peruanos, ¿no? Claramente, el tema de contratación pública tiene que estar regido por los principios de contratación pública, ¿no? Bien. Tenemos entonces que la política de contrataciones del Estado peruano, ¿no? En función de lo que establece justamente la ley de contrataciones del Estado peruano, queda pues regida bajo una reglamentación, ¿no? Que está establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, ¿no? La Dirección de Asuntos de Economía Internacional y Productividad tiene funciones primordiales, ¿no? Como es formular, proponer políticas y medidas que regulen las contrataciones del Estado, ¿no? Que promuevan la eficiencia en la asignación de recursos. Ahora bien, diríamos también, sí, hay un organismo que regula todo este tema de las contrataciones, pero ¿cómo beneficia también la actuación del OCE frente a la contratación de la población? Bueno, pues justamente el recurrir a este tipo de actividades, de contrataciones, ¿no? Hace que las personas, recordemos que los actores o los proveedores, ¿no? No necesariamente son personas jurídicas, sino también personas naturales. Entonces puede ser pues esa mano de obra tan requerida como es la de un albañil, un gafitero, un electricista, que puede también emplearse y puede entrar dentro de este marco de contrataciones públicas, ¿no? Entonces, brevemente diremos que la contratación pública es ese proceso mediante el cual una entidad pública requiere o solicita bienes, servicios, obras, pero siempre teniendo en cuenta las mejores condiciones de precio, calidad y abastecimiento oportuno, ¿no? La entidad pública es la que va a hacer ese requerimiento, ¿no? Puntualmente el área usuaria, ¿no? Ahora, las contrataciones públicas tienen una finalidad,
¿no? La finalidad es justamente satisfacer la necesidad pública en beneficio de la población, pero teniendo en cuenta de forma prioritaria y primordial, pues, este establecimiento de mejora tanto en precios, en calidad, y también que se ha dado de forma oportuna, ¿no? Es lo que pasó, por ejemplo, con el tema de los hospitales de campaña, ¿no? Estos hospitales temporales, ¿no? Que se establecieron justamente para eh, tratar de sobrellevar el tema de la pandemia cuando llegó pues a estos picos bastante elevados y los hospitales no tenían ya más capacidad, ¿no? Hay personas que tenían pues, de acuerdo a la infección, grados también, ¿no? Podían pues haber estado como asintomáticos, incluso pueden haber presentado la enfermedad de forma leve, de forma moderada, de forma grave, ¿no? Entonces, estos hospitales justamente se establecieron, ¿no? Con el fin de aislar a esas personas para evitar los contagios. Hay personas, ¿no? Que viven quizás en espacios tan reducidos, ¿no? Que no podían pues aislarse, ¿no? Entonces, para eso formaron justamente estos hospitales de campaña, ¿no? Ahora, en muchas regiones del Perú no se dieron de forma oportuna. Si bien es cierto, se fueron implementando poco a poco, muchos de ellos actuaron de forma tardía, ¿no? Incluso dentro del ámbito, por ejemplo, de los gobiernos regionales, se empezó a ver pues cómo había sido el gasto, ¿no? De todas las asignaciones que el gobierno les había dado, las transferencias de dinero que habían enviado justamente para poder hacer la compra de equipos médicos, de repente equipos de instrumental de salud, ¿no? Simplemente habían gobiernos regionales que no habían gastado casi nada del presupuesto, ¿no? Para contener el tema de la pandemia, ¿no? Lo que claramente nos indica que la contratación pública que se haya hecho no se dio de forma oportuna, ¿no? Entonces, las acciones que tomen también en este punto estas instituciones como son los gobiernos regionales, los gobiernos locales, para aminorar el riesgo de contagio, va a determinar también en saber si realmente valió la pena el gasto, ¿no? Porque de qué me sirve, por ejemplo, hoy que ya están bajando los contagios, bajando los niveles de fallecimientos, poner un hospital de campaña, ¿no? Cuando en realidad lo que se necesitó fue antes, ¿no? Entonces establecemos en ese punto que la contratación pública también se tiene que dar de forma oportuna, ¿no? Bien, ahora, tanto como que puedo contratar bien, también se puede contratar mal, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, en estos últimos meses, ¿no? A los inicios de esta pandemia, por ejemplo, donde el gobierno, pues, central, ¿no? Hizo las transferencias a los gobiernos regionales, locales, para la compra de canastas, ¿no? ¿Y qué pasó? Se encontró pues estas compras sobrevaloradas, ¿no? Esos precios que no se ajustaban a la realidad. Entonces, una mala contratación puede ser por temas de corrupción, puede ser porque de repente no se escogió al proveedor idóneo, claramente pues va a afectar los derechos de los ciudadanos, ¿no? También la economía, porque caramba, hemos visto, ¿no? Cómo quizás dentro de las canastas compraron un atún a 5 soles, por ejemplo, cada atún, cuando posiblemente se haya estado vendiendo a 3 soles 90. Lo que más resaltó en términos de compras, ¿no? Y más que todo en situación de emergencia, tenemos que recordar que estas compras son directas, ¿no? Y obviamente pues no se recurre a todo el proceso de contratación normal, ¿no? Al que se recurriría, fueron bastante sobrevaloradas, ¿no? Cuando ya se han ido al mercado a ver si realmente, ¿no? En el caso de estas entidades que fiscalizan, ¿no? Como es la Contraloría, por ejemplo, pues se ve pues un aumento grotesco del precio, ¿no? Entonces, esas malas contrataciones han hecho pues que los ciudadanos se vean afectados, ¿no? Muchos miles de peruanos no les han llegado los bonos, mucho menos las canastas, ¿no? Que eran tan necesarios. O sea, si se dejaran de robar, probablemente pues la ayuda llegue a todos, ¿no? Cosa que se ha visto, al menos en los últimos meses, de acuerdo a todas las investigaciones que se están haciendo, que no ha sido así, ¿no? Bien, ahora bien,
¿Quiénes participan en una contratación? Brevemente, ya lo sabemos, tenemos a la entidad pública que es la encargada, o es la que tiene la necesidad y va a solicitar claramente el requerimiento o la convocatoria, ¿no? Y el proveedor, como ya lo hemos mencionado, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, ¿no? Y en este, pues, en este trabajo, ¿no?, de contratación, en todo este proceso de contratación, interviene el OCE, ¿no? Interviene el OCE como aquella, pues, entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas, ¿no?, en las adquisiciones públicas del Estado peruano. Tiene competencia en un ámbito nacional, ¿no? No es Lima nomás, tiene un ámbito nacional y va a supervisar, pues, los procesos de contrataciones de bienes, servicios, obras que realizan las entidades estatales, ¿no? Y en este punto tenemos que recordar que el OCE está adscrito, ¿no?, al Ministerio de Economía y Finanzas. Justamente es por eso que es importante, ¿no?, que se hagan unas buenas contrataciones, porque todo eso sale de las arcas del Estado, ¿no? Entonces tenemos que el OCE es este organismo que es técnico especializado que es adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, pero que tiene una personalidad jurídica, ¿no? Jurídica, de derecho público y constituye, pues, un pliego presupuestal, ¿no? Bien, el OCE tiene diversos objetivos, ¿no? Como es, por ejemplo, mejorar el sistema de contratación pública, ¿no?, a fin de optimizar e integrar los procesos técnicos de abastecimiento del Estado, ¿no?, optimizar los servicios que se brinda también, ¿no?, lograr una gestión de alta calidad, ¿no?, justamente al pedir, pues, mejores precios, que se dé de forma oportuna, también requerimos que sea de calidad, ¿no? Por algo se están pagando los servicios, las obras, los productos no están siendo regalados, ¿no? Bien. El ámbito de aplicación de la contratación pública, ¿no? Y este es uno de los puntos también importantes, ¿no? Si bien es cierto, la estructura del Estado peruano pues es amplia, ¿no? Es amplia, comprende pues varios ministerios y varias entidades de índole pública, ¿no? En todos se aplica o todos están dentro de este ámbito de aplicación de contratación pública, como por ejemplo tenemos los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y todas las contrataciones, ¿no?, desde el ámbito de estas instituciones que lo que hacen es proveer, ¿no?, ese servicio al ciudadano, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también los hospitales, ¿no? Entonces, por esto es que toda la estructura del Estado, ¿no?, se enmarca justamente dentro de esta aplicación de contratación. Por eso es que es tan importante salvaguardar y que haya un control, pues, permanente, ¿no?, de estas instituciones fiscalizadoras, como por ejemplo es la Contraloría, ¿no? Entra también a tallar en caso se detecte, pues, anomalías o en caso se detecte que se ha infringido en sobrevaloraciones o que ha habido pues estas actuaciones donde contraté pues al amigo, al primo, sin tener de repente pues lo mínimo indispensable para que ejecuten servicio, ¿no? Por eso que interviene ya las instituciones pues que van a tener que investigar y probablemente pues acabe en alguna denuncia pública, ¿no? Algún proceso penal, ¿no? Bien. Tenemos el caso, ¿no?, del sector público, ¿no?, donde las contrataciones pues han adquirido otra connotación, ¿no? Tenemos el caso de cuando recién empezó la pandemia, la compra de respiradores, ¿no? Y cuánto afectó, porque no se encontraban los respiradores, tanto es así, ¿no?, que la Marina se puso pues a fabricar los respiradores, ¿no? Recordemos que universidades como por ejemplo la UNI también se puso a fabricar porque lamentablemente pues en China solamente había un proveedor y el Perú se encontraba en esa lista de espera para la adquisición de estas máquinas, ¿no?, tan necesarias justamente para contrarrestar pues esta enfermedad, ¿no? Entonces,
En el caso de estas malas contrataciones, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Vinieron incluso respiradores incompletos, ¿no? Y la pregunta es, ¿de qué nos serviría o de qué le serviría a una persona que necesita, pues, estar conectada a estas máquinas un respirador incompleto? No serviría de nada. Entonces, ¿eso qué va a ocasionar? Una falta de atención a la población, ¿no? La compra de mascarillas, ¿no? Cuando empezó a haber, pues, este incumplimiento incluso hasta en los estándares internacionales, ¿no? Entonces, claramente, si no cumplía con los estándares, la consecuencia era, pues, estos contagios masivos, ¿no? Como se dio en el sector de salud y en el sector, pues, de la policía, ¿no? Que eran los que estaban en la primera línea de batalla, ¿no? La compra de alcohol que no cumplía con los estándares mínimos para eliminar el virus, ¿no? Cuando ya se hicieron estas investigaciones posterior, claramente, a estas contrataciones directas, se estableció, ¿no? De que el alcohol probablemente tenía más agua que alcohol, ¿no? Entonces esto claramente pues ponía en una situación bastante vulnerable, ¿no? Al sector que lo estaba utilizando, ¿no? Que en este punto era pues el sector salud, el sector pues justamente también de la policía, ¿no? Bien. Tenemos pues que en el caso, ¿no? De las contrataciones, claramente hay una relación directa, ¿no? Entre las normas que establece el Estado peruano y eh, las contrataciones mismas, ¿no? Las contrataciones públicas, ¿no? Entonces, tenemos que al momento, por ejemplo, ¿no? De hacer la construcción para un colegio, vamos a requerir pues mano de obra, ¿no? En el caso pues de las personas que dictan, como son los docentes, vamos a requerir, por ejemplo, la compra de libros, vamos a requerir la compra de instrumentos propios para brindar ese servicio, como es una pizarra, el escritorio, ¿no? Entonces, todo esto se va a enmarcar dentro de este ámbito de las contrataciones públicas, ¿no? Sabemos, pues, que la contratación tiene fases, ¿no? Hay fases dentro de este proceso de contratación, como es, por ejemplo, la actuación preparatoria, ¿no? Que se inicia con la formulación del requerimiento, ¿no? Y la aprobación del expediente, ¿no? Tenemos el proceso de selección, ¿no? Donde se busca a este proveedor idóneo, ¿no? Capaz de realizar o dar ese servicio o realizar esa obra, ¿no? Y pues culmina con la suscripción del contrato y la ejecución contractual donde ya se establece la ejecución de las prestaciones, ¿no? Ahora bien, también tenemos que saber que las contrataciones públicas se rigen, ¿no? Bajo ciertos principios, ¿no? Y en ese punto, ¿no? Es importante conocerlos porque se supone que todas las contrataciones que se hagan, ¿no? Justamente van a tener estos principios de base, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la libertad de concurrencia, donde las entidades van a promover, ¿no? El libre acceso y participación de los proveedores, ¿no? Tenemos también la igualdad de trato, por ejemplo, ¿no? Donde todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, ¿no? En este caso queda prohibida la existencia de privilegios o ventajas, ¿no? En ese punto, pues, estamos viendo, ¿no? Que es algo continuo, repetitivo, es algo, pues, que eh, es muy fiscalizado también, porque se nota pues que a pesar que de repente un proveedor ha ganado, ¿no? Alguna contratación, simplemente cuando se hacen las investigaciones, resulta que no tenía el perfil mínimo para poder haberlo ganado, ¿no? Bien, tenemos también la transparencia, ¿no? Las entidades deben de proporcionar información clara y coherente, ¿no? Con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, ¿no? Tenemos la publicidad, ¿no? El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión, justamente para promover la libre concurrencia, ¿no? Y la competencia que sea efectiva, ¿no? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, con esos procesos que no son publicados, ¿no? No puede haber un proceso que no esté publicado, ¿no? Justamente en aras de la transparencia, pues todos estos organismos públicos tienen la obligación, ¿no? De colgar, ¿no? Estas ofertas,
¿no? Cuando hacen solicitud, pues, ya sea de producto, de personal, etcétera, ¿no? Las colocan estas ofertas y también colocan las bases, ¿no? Lo mínimo que se requiere para poder, pues, participar de ese proceso, ¿no? La competencia, ¿no? Los procesos de contratación incluyen, ¿no? Disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia que sean efectivas, ¿no? Y obtener claramente la propuesta que sea más ventajosa para participar y para satisfacer el interés público, ¿no? La eficacia y eficiencia, ¿no? El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse justamente al cumplimiento de fines, metas y objetivos, ¿no? Por ejemplo, si yo establezco estos hospitales de campaña, ¿no? Que han sido pues tan requeridos en estos últimos meses, justamente obedece a una meta, a un objetivo, ¿no? Que era pues aminorar los riesgos de contagio, ¿no? De repente atender a la mayor cantidad de personas, ¿no? Vigencia tecnológica, ¿no? Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad, como ya lo hemos dicho, ¿no? Las compras no tienen por qué ser, pues, malas, ¿no? Y modernidad tecnológica, necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, ¿no? Y en este punto, de repente, pues, hoy en día resulta un poco cuestionable, tal vez, eh, la compra de las tablets, ¿no? Recuerden ustedes que cuando recién inició el tema de la pandemia, fue marzo, abril, a lo mucho, que se estableció que se iba a comprar. ¿Qué pasó con esa compra? Se cayó, ¿no? Se cayó. Dicen, bueno, dijo el presidente ayer que a partir de la otra semana se iba a empezar a repartir las tablets. Y la pregunta, pues, caería por el hecho de que estamos ya a 2 meses de terminar el año, ¿no? Entonces, esa población vulnerable que no ha sido capaz de estudiar de repente dentro de todo este año, ya el tema de las tablets pues es un poco eh, complicado, ¿no? O sea, en 2 meses, ¿qué van a estudiar, no? Supuestamente debieron de estar estudiando porque la primera compra debió haberse acabado más o menos en junio, ¿no? Posteriormente, cuando hacen la revisión, se dan cuenta, pues, que el proveedor no tenía la garantía ni el respaldo financiero necesario para poder hacer toda esta compra. Entonces, ahí es donde la compra se cae. Ahora, ¿a quién afectó? A los niños que no tienen o no han tenido o hasta el momento no tienen la conectividad, que no tienen un televisor, ¿no? A esos niños se ha afectado. Entonces, como vemos, el tema, pues, cuando las contrataciones no se hacen bien, ¿no? Cuando no se evalúa bien al proveedor, justamente hay una afectación a los derechos de los ciudadanos, ¿no? A la ciudadanía en general. Bien, tenemos la sostenibilidad ambiental y social, ¿no? En el diseño y desarrollo de la contratación pública se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección del medio ambiente como a lo social y al desarrollo humano también, ¿no? La equidad es otro principio importante, ¿no? Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una relación de equivalencia y proporcionalidad, ¿no? Y la integridad es otro de los principios que rige pues a la contratación pública, donde pues se evalúa mucho la conducta de los participantes en cualquier etapa del proceso de contratación, ¿no? Debe estar guiada todo el proceso de contratación bajo honestidad y bajo la veracidad de toda la información que ha podido proporcionar las personas que están participando de este proceso, ¿no? En caso de, pues, avisorar que hay algún postor o algún proveedor que ha mentido, incluso pues puede ser sujeto a la inhabilitación para poder contratar con el Estado, ¿no? Puede haber también una multa, ¿no? ¿Se han detectado? Claro que sí, ¿no? Hay muchos procesos de contratación donde en el transcurso se han detectado que había, por ejemplo, información falsa, ¿no? Y pues ese proveedor, dependiendo, puede ser, como les digo, multados o también retirados del proceso, ¿no? Bien. Como ya sabemos, hay tipos de procesos de selección, ¿no? Tenemos la licitación pública, el concurso público,
la adjudicación simplificada, ¿no? La selección de consultores individuales, comparación de precios, pero acá hay un punto importante. En los últimos meses, ¿no? Hemos tenido de los tipos de procesos de selección, lo que mayor se ha dado justamente es la contratación directa, ¿no? Esa contratación directa con el objetivo, pues, de aminorar de repente todo el impacto negativo que formulaba estos contagios masivos de coronavirus, ¿no? Entonces, justamente por eso es que se establece ese estado de emergencia, ¿no? Para eh, recurrir, ¿no? Y evitar todo el proceso largo, ¿no? Que es el tema de las contrataciones, ¿no? Si lo que se requiere es justamente otorgar el bien, el servicio de forma oportuna, no cabía, no era lógico pues recurrir a un proceso normal, a un proceso de selección común y corriente, ¿no? Entonces se apeló a esta figura que se encuentra también dentro de la norma, ¿no? Que es la contratación pues directa, ¿no? Bien, ahora, ¿de qué dependen los tipos de selección? Dependen del tipo, ¿no? Del tipo de proceso, depende de qué se va a ejecutar, ¿no? Se va a requerir bienes, servicios, obras, depende también de los montos, ¿no? Hay claramente, pues, montos bastante elevados que de repente lo tiene un tipo de proceso de selección, ¿no? Como lo vemos en el cuadro que se está visualizando, ¿no? Bien, entonces podemos decir, ¿no? Que el objeto de contratación, la naturaleza, ¿no? Va a determinar, pues, el tipo de proceso de selección, ¿no? Bien. Tenemos entonces, ¿no? Que frente a esta emergencia sanitaria, como ya les venía diciendo, se establece, pues, justamente esta figura, ¿no? De emergencia sanitaria, ¿no? La cual debe estar regida pues por el órgano de salud, ¿no? De nuestro país. Son ellos los que indican, ¿no? Que estamos frente a una emergencia sanitaria, ¿no? Se establece ese estado de emergencia y con ello pues la posibilidad también de efectuar las contrataciones públicas en la modalidad de contrataciones directas, justamente para poder recurrir rápidamente a ese producto o servicio que es tan necesario, ¿no? Y se establece también ya posteriormente, hasta la fecha incluso, ¿no? Muchos decretos supremos, ¿no? Muchos decretos de urgencia, resoluciones ministeriales, donde ya pues viene el tema de reactivación de obras, apertura de actividades económicas, ¿no? Pero si seguimos dentro de ese estado de emergencia, la figura se sigue dando tal como una contratación directa, ¿no? Bien. Tenemos entonces que uno de los últimos decretos de urgencia que se ha dado es el 114-2020, ¿no? Que tiene por objeto establecer medidas extraordinarias, ¿no? Que permitan a las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local implementar, ¿no? En el ámbito de sus competencias, la ejecución de acciones que sean oportunas, ¿no? Y seguimos en el marco de la emergencia sanitaria generada justamente por esta pandemia, ¿no? Para la reactivación de las actividades económicas a nivel nacional. Ahora bien, ¿qué tiene de particular de repente este decreto de urgencia? Que justamente financia, ¿no? Lanza este financiamiento para la ejecución de proyectos de inversión, ¿no? Entonces, en este punto, ¿no? Pues se estipula que van a tener injerencia los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales y los locales, ¿no? ¿Para qué tipo de servicios, obras o trabajo, ¿no? Para infraestructuras, por ejemplo, de vías urbanas, equipamiento urbano, drenaje pluvial, ¿no? Esto el gobierno lo hace con claramente el objetivo, pues, de la reactivación económica, ¿no? Sabemos que cuando se va a hacer, pues, alguna obra, se va a requerir también de personal, ¿no? Entonces, en este punto, el gobierno central hace la transferencia, ¿no? De fondos, ¿no? De dinero justamente para que se proceda a este tema de contrataciones. Claramente dentro de este decreto de urgencias también se establece ciertas medidas de flexibilidad, ¿no? Justamente para que si algunos procesos determinaban pues las, que
se recurran a contrataciones más largas, estas se tornen más cortas, ¿no? Con el fin justamente de reactivar la economía. Lo que se quiere pues es dar este respiro económico, ¿no? A las personas que de repente se dedican pues a este tipo de labores, a este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, se quiere de alguna u otra forma inyectar ese capital, ¿no? A las familias, ¿no? Y a su vez también seguir y darle continuidad a las obras que en algún momento quedaron paralizadas, ¿no? Bien. Una herramienta, ¿no? Que es muy usada para ver justamente, y seguimos en este ámbito de las contrataciones en el estado de emergencia, es el CONOCE, ¿no? Ahí les dejo incluso el link, ¿no? Del portal web, donde claramente pues podemos acceder a información bastante importante, ¿no? Como son, por ejemplo, las contrataciones ante la emergencia sanitaria por la existencia del COVID-19, ¿no? Entonces, esta herramienta muestra información respecto a las contrataciones directas realizadas por causal de emergencia sanitaria por COVID-19 desde el 16 de marzo, ¿no? Recordemos que el 16 de marzo es que se establece pues esta emergencia, este estado de emergencia, ¿no? Entonces, tenemos todas las contrataciones hechas desde esa fecha. Ahora, ¿por qué incidimos mucho en el tema de las contrataciones directas? Justamente porque es lo que se ha dado, ¿no? En mayor escala en estos últimos meses. Prácticamente todos estos meses se ha acudido a esta figura, ¿no? Para tratar de aminorar el impacto, ¿no? De lo que representaba pues esta enfermedad, ¿no? Entonces tenemos allí, este es un extracto nada más, ¿no? Y ustedes tienen allí la información, ahí les he dejado, donde podemos ver, por ejemplo, el listado de procesos por contratación directa, ¿no? Vemos la entidad que lo brinda, la fecha de publicación, el proceso, como vemos allí, directo, ¿no? Procedimiento directo, descripción del proceso, qué cosa se ha hecho, ¿no? Nos habla, por ejemplo, en los 3 primeros de lo que es servicio de limpieza y desinfección, ¿no? Recordemos que al inicio de esta pandemia pues se utilizaban todos tipos de buses, ¿no? O sea, hasta la selección peruana incluso dio, ¿no? En calidad de préstamo sus buses para que puedan pues transportar a estas personas, ¿no? Que estaban contagiadas o personas que venían cuando hacían pues estos viajes o estos vuelos de repatriación, ¿no? Y tenían pues que irse a estos hoteles de aislamiento, ¿no? Entonces, muchas empresas se sumaron, ¿no? Hay universidades, por ejemplo, que también prestaron, ¿no? Su campus, como es, por ejemplo, la Universidad César Vallejo, para establecer estos hospitales de campaña o estos hospitales temporales, ¿no? Debido a que los hospitales como tal, ¿no? De MINSA, de salud, ya habían colapsado, ¿no? Entonces tenemos allí el rol de proveedor, ¿no? El qué proveedor ha dado el servicio o, o el producto, de ser el caso, y los montos, ¿no? Y los montos. Claramente, ¿no? Claramente todos estos organismos, estas entidades, estas instituciones están sujetos a fiscalización, ¿no? En cualquier momento van a ser investigados, ¿no? Y de no encontrarse nada, no habría mayor problema, pero de encontrarse pues indicios donde configure algún delito, pues serán claramente denunciados, ¿no? Tenemos también allí, ¿no? Esta herramienta, ¿no? Del OCE, que se llama CONOCE, nos brinda pues una data bastante minuciosa, ¿no? Sobre todo lo que se ha gastado, en qué se ha gastado, ¿no? Por ejemplo, tenemos este, lo que se ve en medicamentos, por ejemplo, ¿no? El gasto en medicamentos, limpieza y fumigación, ¿no? Adquisición y alquiler de vehículos, productos de aseo, ¿cuánto es lo que se ha gastado? ¿No? Entonces es una herramienta bastante interesante, ¿no? Para las personas que de repente están interesadas en evaluar, de repente presentarse como proveedores, ¿no? ¿Dónde es que se está haciendo un mayor requerimiento, ¿no? ¿De qué servicios, de qué productos, ¿no? ¿En qué obras, ¿no?
tenemos allí también, ¿no?, que las contrataciones por sectores y el ranking de entidades que también lo han solicitado, ¿no? Entonces, en el sector salud, claramente, pues estamos frente a una emergencia sanitaria y en salud es donde más se iba a gastar, ¿no? Se ha gastado, por ejemplo, 752.5 millones de soles, ¿no? Hasta el actualizado que ha sido hasta el 4 de octubre, ¿no? En educación también, ¿no? Justamente por el tema de la plataforma que hoy se está dando del Aprendo en Casa, ¿no? Recordemos que no solamente se da a nivel, pues, de Internet, ¿no? No solamente se proporciona por Internet, sino también por radio, se proporciona por televisión, ¿no? Entonces ahí se ve, pues, que ha habido un incremento sustancial en el tema de contrataciones en el sector educación. Ahora, falta también el tema de las tablets, ¿no?, que también tiene pues su costo, ¿no? Los gobiernos regionales en que han invertido, ¿no?, probablemente en estos hospitales de campaña también, en toda esa infraestructura que justamente se necesita para hacer la implementación, ¿no? Trabajo y promoción del empleo, ¿no?, los gobiernos locales, la presidencia de consejos, y en fin, ¿no? Tenemos ahí entonces el ranking de las contrataciones por sectores, ¿no? Tenemos también del lado derecho el ranking de las entidades, lo que se ha gastado por cada uno, ¿no?, el número de proceso, cuánto ha significado en porcentaje de gastos, ¿no? Y el monto está especificado en millones, ¿no?, millones de soles. Bien. Tenemos también, ¿no?, un dato bastante importante que brinda esta herramienta, y es el historial de contrataciones justamente para el tema del COVID, ¿no? Y en lo que va del tema de contrataciones, por ejemplo, hay, ¿no?, 3.559 proveedores, de los cuales, ¿no?, se ha establecido, o esta herramienta nos da la información de que como personas naturales, ¿no?, de todas estas contrataciones como personas naturales, el 21.5% han sido justamente personas naturales, ¿no?, que de algún u otro modo, ¿no?, recordemos pues que estamos frente a una de las tasas de mayor desempleo a nivel de América Latina. Entonces, estas personas que han recurrido a esta figura de contratación directa, pues de algún u otro modo han tenido trabajo, ¿no? Mientras que el 78,5% han sido pues personas jurídicas, empresas, ¿no? Entonces tenemos allí también el ranking de proveedores en que se ha invertido más, ¿no? Y los rubros, ¿no?, que se establecía en los primeros gráficos, ¿no? Bien. Ahora, se ha establecido, ¿no?, mediante resolución ministerial 285/2020, que estas contrataciones con el Estado ahora van a ser, o se va a denominar, la Ley General de la Cadena de Abastecimiento Público, ¿no? Para modernizar el sistema de compras en el Estado, se ha prepublicado, ¿no?, el proyecto de la Ley General de la Cadena de Abastecimiento Público, ¿no? El proyecto busca sentar las bases para modernizar el sistema de compras del Estado, ¿no?, buscando que este sea eficiente, sea eficaz y también transparente, ¿no? El Ministerio de Economías y Finanzas justamente ha hecho público esto, ¿no?, o prepúblico, este domingo, justo el día de ayer, ¿no?, esta propuesta, ¿no?, la cual busca sustituir a la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no?, que a diferencia de esta no se limita a regular la contratación pública, sino que regula el íntegro de la cadena de abastecimiento, es decir, la programación multianual de bienes, servicios u obras, ¿no?, la gestión de adquisiciones y la administración de lo adquirido, ¿no? Según el MEF, este proyecto de ley busca cambiar el paradigma actual, ¿no?, que vea las contrataciones como un mecanismo para la satisfacción de necesidades de las entidades públicas a fin de convertirla en una herramienta que permita a dichas entidades satisfacer las necesidades de la ciudadanía, ¿no?, y al Estado en general brindar los servicios que le corresponde de manera oportuna y con la calidad esperada por la población. Antes, con la ley de contrataciones del Estado, se veía pues satisfacer, ¿no?, ese requerimiento, esa necesidad pues de la entidad. Claramente ese requerimiento y esa necesidad era para satisfacer a la población, pero se veía solamente desde satisfacer al ámbito de la entidad. Hoy,
prepublicación de esta Ley General de Cadena de Abastecimiento busca que se vea como parte integral, ¿no? Y lo que se quiere es satisfacer las necesidades del ciudadano, ¿no? Esta normativa pues tiene sus formalidades, sus procedimientos, y busca sentar las bases, los principios, ¿no? Y el marco autoritario, ¿no? Autoritativo que modernizará el sistema de abastecimiento público, ¿no? Buscando que sea eficiente justamente, ¿no? Para ello establece el marco para iniciar el cambio en las estructuras de las entidades, ¿no? La profesionalización de los compradores públicos, ¿no? Que haya una ordenada programación, que el abastecimiento sea oportuno, el adecuado almacenamiento, distribución y disposición final de lo que se adquiere, ¿no? Todo ello va a ir acompañado por el seguimiento de cada eslabón de la cadena de abastecimiento pública, a través de plataformas electrónicas que van a estar integradas, pero que también van a requerir de una supervisión, ¿no? Que incluya asistencia técnica por parte del OCE, ¿no? Es así que la eficiencia y la eficacia perseguidas, ¿no? Se alcanzan pues, en este ámbito que tanto se requiere justamente para la lucha contra la corrupción, ¿no? Y en aras de la transparencia, ¿no? En cuanto a la programación, ¿no? Se propugna el empleo de plataformas electrónicas integradas que permitan hacer pues un seguimiento, una trazabilidad, ¿no? De lo que se adquiere, y que permita a partir de esta visibilidad programar adecuadamente, ¿no? Y adquirir oportunamente también, ¿no? Entre las novedades en materia de contrataciones se reconoce que hay una necesidad de satisfacer, ¿no? Con varios productos, con varias soluciones y con varios mecanismos, ¿no? Por lo que plantea la posibilidad de priorizar las exigencias funcionales por sobre las descripciones rígidas al momento de definir las compras, ¿no? Y va a promover la integración entre usuario, comprador, vendedor para definirla. Se trata pues de establecer una nueva visión a esta cadena, ¿no? De abastecimiento, ¿no? Donde se deje de lado, pues, el tema frío y el tema, pues, muy rígido, ¿no? Se quiere más que haya una integración entre todos los actores dentro de esta cadena de abastecimiento, ¿no? Adicionalmente, busca también impulsar, ¿no? La estandarización de las características de los bienes y servicios, ¿no? Y el uso masivo de catálogos electrónicos, ¿no? Las subastas inversas y procedimientos de selección cortos para productos que estén homologados, ¿no? A esto se quiere también, dentro de esta prepublicación de este proyecto de ley, se quiere sumar la incorporación en el reglamento de diversos mecanismos para la selección de proveedores, ¿no? Los que ya no se definen en función de montos involucrados en la compra, sino en la complejidad de estas, ¿no? Y la forma más adecuada de poder atenderlas, ¿no? Así como la posibilidad de contar con contratos que sean dinámicos, con mecanismos de solución de controversias efectivos, ¿no? Y medios adecuados de rendición de cuentas. Se trata pues o lo que se está tratando dentro de esta ley es brindar los mecanismos necesarios para que las contrataciones de alguno u otro modo se vean de forma personalizada, ¿no? A veces la ley es muy rígida y no permite que todos los casos entren dentro de la misma norma, ¿no? Sino más bien a veces algunos, por ejemplo, ¿no? Algunos casos puntuales son excluidos, no debiendo de ser excluidos, ¿no? Entonces, en este punto van a tratar, pues, de flexibilizar, ¿no? El tema de las contrataciones. En lo relacionado a la gestión de administración de los bienes públicos, se reconoce la importancia del almacenamiento, pero sobre todo de la distribución y la gestión unificada de estos, ¿no? Priorizando que lleguen al usuario final de una manera oportuna para beneficio claramente de la ciudadanía, ¿no? En esa línea, el proyecto de ley propone el desarrollo de capacidades de los compradores públicos para programar, gestionar y administrar las adquisiciones, ¿no? De manera paralela al desarrollo de las capacidades de gestión, pero también de la ética. Ahorita es tan necesaria esa parte ética que muchas de las personas que están ocupando cargos tan importantes pues no tienen, ¿no? Bien.
En este punto, ¿no? Esta propuesta es consciente de la necesidad de fortalecer la función supervisora del OCE, ¿no? Claramente. Bien. Vamos a pasar a la parte de autoevaluación. Es un ámbito de aplicación de la contratación. Perfecto, los ministerios, ¿no? La estructura del Estado contempla tres poderes, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿no? Que si bien es cierto, uno no depende del otro, trabajan de forma conjunta en beneficio de la ciudadanía. Es un tipo de proceso de selección. Perfecto, la licitación pública, ¿no? Que hoy por hoy, bueno, no ha sido muy utilizada en el tema al menos de salud, ¿no? Porque todo se ha enmarcado dentro de la contratación o dentro de este marco de contrataciones directas, ¿no? Forma parte del Estado peruano. Perfecto, el territorio, ¿no? Habíamos dicho que parte del Estado justamente es el territorio, la población y el poder o soberanía, ¿no? El OCE se encuentra adscrito al. Perfecto, al Ministerio de Economía y Finanzas. Bien, les agradezco su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.